El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU, está apostando por la descentralización. Mediante el programa LATU Uruguay, está abriendo 6 oficinas en varios departamentos del interior del país con el eslogan "Estés donde estés". Vamos a tomar esto como punto de partida para acercarnos a este organismo y a en qué líneas está trabajando concretamente hoy en día. Para eso vamos a dialogar en los próximos minutos con su presidente, el ingeniero Ruperto Long, a quien ya saludo. ¿Qué tal? Buen día, ingeniero Long, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto saludarla, Romina, y a la audiencia. Un placer, un placer. Yo decía más temprano, a ver, algunos oyentes quizás pueden asociar el LATU con lo que es espacio ciencia, que es un clásico paseo escolar, ¿no? O paseo con niños. Otros pueden asociarlo con el predio donde hay localizadas buena parte de las empresas tecnológicas uruguayas, ¿no? También, por supuesto, está el tema de la certificación de productos, o sea, tiene varias aristas, así que capaz, si le parece, lo primero que hay que hacer es refrescar qué es el LATU, ¿no? Sí, es verdad. Si bien yo creo que la gente está familiarizada con el nombre, Mm. es un nombre un poco raro. Yo me acuerdo que Carlos Maggi siempre decía, bueno, es como una voz africana, eso de Latu, que han inventado ustedes, dice. Y le hacía mucha gracia, ¿no? Pero bueno, en concreto es un conjunto de servicios que tienen eh, como objeto en común el hecho de ayudar al desarrollo productivo del Uruguay, de diversas formas. Quizá lo más tradicional, porque es lo que se ve más cuando uno pasa desde Avenida Italia, y es lo inicial, fueron los laboratorios, que es lo que recién mencionaban Emiliano y usted, esos laboratorios en los cuales cubrimos, yo diría, la mayor parte de las áreas productivas del país, desde lácteos, textiles, productos forestales, etcétera, todo ese tipo de cosas. También algo que recién se mencionaba, el laboratorio de metrología, sí, es un área muy interesante porque ahí el LATU lleva una cantidad de controles, de aparatos que de repente la gente seguramente ni sepa, pero por ejemplo, ¿cómo uno sabe cuando va a poner combustible en una estación de servicio que le cargan bien? Y bueno, porque hay un control, tiene que ver el sellito del LATU que Claro. controla las medidas de los dispensadores de combustible. Lo mismo cuando uno va en un taxímetro. ¿Cómo sabe que el aparato del taxímetro mide bien? Cuando uno compra un termómetro y lo va a usar después, de repente con un hijo, una cosa muy incluso delicada, ¿cómo sabe que va a marcar bien la temperatura? Porque hay un control de la calidad de ese termómetro. O sea, hay un conjunto de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, pero que el consumidor, el Ujú. usuario, no puede controlar, porque uno no tiene forma de ver si una balanza está bien o está mal calibrada. Entonces uno está a expensas de cómo sean las cosas. Bueno, ahí es un rol que cumple el LATU, y cientos de miles de aparatos todos los años, como los que mencioné, y muchos otros, son verificados. ¿Cómo uno sabe que un casco de una moto cumple las condiciones? Bueno, podría seguir y seguir porque son muchos los aparatos, los medidores de velocidad en las rutas, etcétera. Pero Sí, pero también, ahí fue como bien decía, gráfico, me parece, ¿no? O sea, lo bajó a tierra en qué vemos, en qué productos vemos que puede estar el LATU atrás, ¿no? Y bueno, veía lo de cascos, calentadores de agua, bolsas plásticas y juguetes, que sí, también es un tema que quizás ahí hay hasta lo tienen más claro los padres, ¿no? El tema de la seguridad en los juguetes. Bueno, hasta se ocupan de es eso. un, exacto, es un tema bien delicado porque uno diría, ¿qué puede pasar con un juguete? Bueno, hay muchas cosas que pueden pasar, y por eso en el mundo, esto no son cosas que nosotros hemos inventado, pero en el mundo los países que quieren ir hacia el desarrollo aseguran, le dan tranquilidad. Puede ser a veces hasta la pintura que hay en un juguete, que desprende, qué producto desprende, porque a menudo Mm. un niño o un niño muy chico se los mete en la boca, en fin,
todas esas cosas, ¿cómo estamos seguros de que todo eso no causa daño? Bueno, esa es una de las funciones. Ahora, esos laboratorios que hacen todas estas funciones que recién mencionaba de metrología son también los que aseguran que cuando uno consume un producto lácteo, por ejemplo, también ese producto es de buena calidad, no le va a traer problemas, cumple los requisitos, las normas establecidas. Y así podríamos seguir un arroz, que sea acorde, uno compra un arroz con determinadas características y sabe que las va a tener. Y digamos, todo lo que tiene que ver con esos productos, también los productos alimenticios importados. Todos los productos alimenticios importados en el Uruguay, como sucede también en todos los países desarrollados o en vías de desarrollo, uno no dice, bueno, este producto porque viene del exterior, bueno, que sea lo que sea, no, porque está en juego la salud de la persona. Entonces se controlan los de producción nacional y se controlan los que vienen del exterior con los mismos estándares, por supuesto, porque en eso hay que tener una política ecuánime, ¿no? Y así podríamos seguir en infinidad de ejemplos dentro de lo que es la actividad más histórica, más tradicional del LATU, que ha sido la de efectuar determinados controles. Ahí está, pero bueno, eso decía es la actividad más clásica, digamos. Recordemos que el LATU lleva años, ¿no? Ha superado los 50 años, lo fundaron en 1965, ¿verdad? Desde ahí, y ahí empezó con esta pata que quizás es la más tradicional, la que más conocemos. Y usted mencionaba lo de el control de los productos y la salubridad de los alimentos que comemos, digamos, en el mercado interno y que consumimos en el mercado interno, los que llegan del exterior. También se requiere a veces muchos de estos controles para la exportación, ¿no? Sí, absolutamente. Diría que ahí está el foco principal de nuestra actividad, porque para que el Uruguay crezca tiene que exportar. Es decir, más allá del mercado interno, que en nuestro caso además es bastante pequeño, la única alternativa de crecimiento importante y de que por lo tanto podamos desarrollarnos, vivir mejor, es crecer hacia afuera, exportando. Entonces, ahí nos pasa el hecho de que cuando vamos a concretar un negocio, vamos a vender lana a China, China nos dice, bueno, muy bien, el precio me sirve, pero la lana tiene que cumplir esto, A, B, C y D, si no, directamente no la dejo entrar. Entonces, ¿qué pasa? El exportador uruguayo necesita de ese instrumento que le permita estar seguro que el producto que va a sacar al exterior está en buenas condiciones, acorde a lo que pide el consumidor final, el comprador. Y esto es sumamente complejo porque a veces está, esto para ilustrar a los oyentes sobre las batallas que dan los exportadores nuestros, uruguayos, por ejemplo, el país, o supongamos un determinado país europeo, exige A, B, C y D. Yo cumplo A, B, C y D. Pero luego viene la Asociación de Supermercados europeos, donde está Carrefour, Jean, todos los grandes, y dice, pero yo también exijo esto otro. Y exige algo, por ejemplo, para ubicarlos a los oyentes, algo en materia social. Bueno, yo quiero que me certifiquen que las condiciones de trabajo de la gente, o otras exigencias que las quieren imponer sobre el producto porque para ellos quieren tener ese elemento diferencial. Entonces, uno va pasando una barrera y otra, y a veces son varias vallas delicadas, y entonces lo que el LATU procura, que a veces lo obtiene y otras veces no, es llegar a tener el reconocimiento pleno de ese otro que va a controlar. Que cuando llega a la Asociación de Supermercados, la Asociación de Supermercados diga, bueno, pero usted viene con un certificado del LATU. Entonces yo no lo controlo, me quedo tranquilo, a mí me alcanza con que el diga certificado del LATU allá a 10.000 kilómetros de distancia. Eso lo hemos logrado, por ejemplo. Eso lo hemos logrado ya desde hace unos cuantos años. Cuando llegan algunos productos a China, no todos, estamos tratando de que se expanda, el instituto correspondiente dice, pero usted viene con lana, en tops de lana y tiene el certificado del LATU.
yo no lo controlo, entra nomás. Usted se da cuenta lo que vale eso Claro. comercialmente, ¿no? Y la seguridad que le da al exportador uruguayo. Ojo, eso lo tenemos para una cierta gama de productos y una cierta gama de destinos. Estamos haciendo un enorme esfuerzo en estas épocas por expandir Ujú. los productos y los destinos en una batalla que se dará cuenta que es muy difícil para nosotros. Pero bueno, ahí vamos y vamos avanzando bien, por suerte. Le iba a preguntar, ingeniero Long, cuando dice lo de, por ejemplo, ¿no? En los productos que veíamos el LATU certifica lo que es la calidad, ¿qué pasa cuando un producto uruguayo, por ejemplo, que quiere salir, no logra cumplir con esos requisitos? ¿Ustedes también brindan cierto asesoramiento, digamos, de qué es lo que le falta o en qué tiene que mejorar para poder alcanzar efectivamente el certificado? Sí, sí, por supuesto. Tenemos toda otra línea y ahí ahora nos mudamos un poco de lo que son estrictamente los laboratorios a lo que es la parte de investigación y desarrollo. Tenemos una fundación que se llama Latitud, que esa ya asesora, puede ser un simple Ujú. asesoramiento frente a un determinado problema puntual. Tengo una dificultad con este producto, no me está dando bien, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero también hacemos estudios mucho más de fondo con mucha más profundidad, para poner un par de ejemplos. Por ejemplo, en el caso del arroz, conjuntamente con el INIA, con los productores arroceros y los molinos arroceros, estamos buscando nuevas variedades de arroz, porque Uruguay se ha transformado en uno de los grandes exportadores mundiales de arroz. Entonces, queremos estar ahí en la primera línea y para eso se buscan nuevas variedades. Y eso también es un fenómeno complejo. De repente es un arroz que rinde bien en el campo, se cosecha mucho, pero cuando usted lo va a llevar al ámbito industrial, le da un producto que no sirve, que la gente ya ve que no va a ser posible comercializarlo. A veces tiene que ver con los sabores, inclusive, por Ujú. ejemplo. Otro ejemplo, en el caso de la industria láctea, Uruguay también, hoy día se va transformando cada vez más en uno de los grandes jugadores en materia láctea. Pero ¿qué pasa? Entonces tiene que estar capacitado para jugar en las grandes ligas, y las grandes ligas en lácteos son los productos infantiles, los productos lácteos infantiles. Ahí es donde está el valor agregado, donde hay dinero importante Ujú. al que podemos aspirar como país, pero bueno, entonces tenemos que pasar todo el tránsito de lo que era la leche fluida a lo que luego fue la leche en polvo, a lo que fue la manteca, a lo que fue los yogures, y llegamos a estos productos que son los más sofisticados. También ahí a veces tenemos problemas de sabor. Por ejemplo, hay mercados que quieren un sabor más tipo Nueva Zelanda, Ajá, y nosotros tenemos el nuestro, entonces tenemos que claro. ver cómo transformamos. O sea, son problemas técnicos bastante sofisticados y complejos, de los cuales al final depende de que el negocio se concrete o no. O sea que, digamos, esta es una segunda línea muy importante del LATU, que es todo lo que es asesoramiento, investigación, desarrollo, consultoría, que ahí es ayudar a la empresa o al conjunto de empresas a ir logrando estos otros Y objetivos, esa ¿no? pata, como decía, lo tienen en Latitud, que es como la fundación del LATU, ¿verdad? Sí, básicamente está allí, el grueso está allí. Luego a veces damos asesoramiento Claro. con otras partes de la institución, ¿no? ¿Verdad? Según lo que corresponda, ¿no? Pero esa es yo diría, una segunda pata muy importante para nosotros. Pero tenemos otras también, A ver, Romina, sí. yo le iba a plantear, porque también la gente tiene muy identificado la cantidad de empresas que están instaladas en el predio del LATU, ¿no? Pero ahí ya entraríamos como en una cuestión externa. ¿Nos queda alguna pata importante para hablar de lo que hacen ustedes dentro del paraguas LATU específicamente? Yo diría, tenemos una certificadora que se llama LSQA. Yo creo que mucha gente está acostumbrada a ver la Ujú. sigla, pero si no sabe, esa es la empresa certificadora del LATU, que por exigencias internacionales tiene que ser independiente físicamente y tiene su directorio y todo eso, pero que creamos hace 25 años en sociedad con la Asociación Austríaca para la Calidad, el QA es Quality Austria,
Y esa certificadora que está ubicada aquí, certifica en 15 países hoy día, en muchos países de América Latina, pero también en países como Italia y países como del Medio Oriente, como Egipto, donde hay muchos clientes. O sea, es una organización que se ha expandido y ha crecido y da hoy día un servicio de certificación muy variado y muy calificado, ¿no? Es decir, son todas este tipo de certificaciones ISO 9000, por ejemplo, o las que tienen que ver con seguridad ocupacional, o las que tienen que ver con medio ambiente, o temas de desempeño social que hoy mencionábamos, equidad de género, en fin, muchísimos temas que se certifican hoy día. En Claro. el mundo moderno, no, ya usted no puede agarrar y decir, pero yo me ocupo mucho del tema social. No, preciso que me lo certifique, si no, no. Yo no en fin, le puedo creer su palabra, pero no me alcanza Sí, sí, y ahí, para cerrar un exacto, ¿no? Y negocio. un consumidor también más exigente que mira ese tipo de cosas, ¿no? Que mira esa trazabilidad que hay detrás, que le dé garantías del servicio que está contratando, de lo que está consumiendo cada vez más, ¿no? Por supuesto, exacto. El consumidor, el cliente es cada vez más exigente, cada vez más dueño de sus derechos y dice, bueno, yo hago mi esfuerzo, trabajo y luego vengo y compro esto, bueno, yo quiero estar tranquilo que lo que estoy comprando es un trato justo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ese es el mundo que se nos viene y por eso nosotros estamos muy en línea con todo eso y ayudando lo más que podemos a las empresas o a las grandes, pequeñas y medianas empresas uruguayas a ponerse a tiro con todas estas exigencias, ¿no? Y luego ya yendo a ese parque tecnológico, que es también algo que arrancamos hace casi como 25 años, nosotros dijimos, bueno, en aquel momento acabábamos de mudarnos acá, a mí me tocó en aquella otra lejana época hacer la mudanza y teníamos un predio importante, la otra mitad, digamos, en números redondos, que no estaba ocupada y decíamos, ¿qué hacemos? Esta es una zona que los que tuvieron la visión de comprar estos terrenos hace décadas, hace 50 años, bueno, fue un gran acierto, pero llegado el momento, la disyuntiva era, ¿de qué manera crecemos o no? ¿Tenemos que vender esto y usar el dinero para algo más inmediato, más de corto plazo? Bueno, y viendo el modelo en el mundo entero, lo que están surgiendo, el más icónico es el que se llama Silicon Valley, ¿no? ¿Verdad? En San Francisco, en Palo Alto, pero hay otros más chicos y medianos por todo el mundo donde se busca, ¿qué cosa? Mezclar una serie de componentes. Usted ya no se queda solo con los laboratorios, solo con la parte esta que hablábamos de asesoramiento, con la certificación, sino que mete otros actores más. ¿Qué cosas, por ejemplo? Y así lo hemos ido haciendo. Nosotros creamos una incubadora de empresas. Las incubadoras son para, bueno, todos sabemos más o menos lo que es una incubadora, pero en este caso aplicado a una empresita que están haciendo que tiene una idea muy novedosa, que Ahí, generalmente hoy día están asociadas al software, a la informática, pero no siempre. Hay otra gente que tiene ideas muy ingeniosas. Esas ideas ingeniosas tienen una alta mortalidad, porque no son las que a primera instancia uno va a comprar otras cosas, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que ayudarlas, en la medida que usted detecta que tienen potencial. Por supuesto, nosotros hacemos un llamado todos los años, incubamos más o menos entre 25 y 30 empresas, tenemos todo el tiempo incubando allí. Son empresitas con un par de jóvenes muy ingeniosos, con gran entusiasmo, pero en principio tiene una buena idea y mucho entusiasmo nada más. Y hay que llevar de eso a que se vaya creciendo en el camino. Algunas quedan, pero hoy pero día, como cuando incubadora ya pasamos tienen años, ¿no? De experiencia, digamos. Estamos hablando de ingenio, ¿verdad? Ingenio, Que fue cumplió 20 la años. primera incubadora del país, ya como está cumpliendo 20 años. Exactamente, y tenemos unas 70 empresas en el Uruguay que nacieron allí, que hoy vivas, ¿no? ¿Verdad? Que existen, exportando, muchas de ellas, la mayor parte de ellas a unos cuantos países, que han creado cientos de empleos de muy buena calidad. Todo eso nació de allí, ayudando a esas cosas. Y hacemos
el llamado todos los años, las empresas están algún tiempo acá, un par de años, le damos el lugar físico, le damos tutoría, los vamos asesorando, los vamos ayudando en otras cosas que ellos habitualmente no están vaquianos, por ejemplo, temas contables, temas jurídicos, leyes, impuestos, otras cosas, de modo que puedan irse concentrando en el negocio principal y los ayudamos lo vamos empujando para crecer. Esa es una pata, esa de la que hablábamos recién, Ingenio, esa incubadora. Pero tenemos otras dentro del parque tecnológico, digamos. Dentro del parque tecnológico. Nosotros creamos también hace unos 25 años más o menos Espacio Ciencia. Espacio Ciencia, ¿qué es? Es un museo, por llamarle de alguna forma, pero es más bien un lugar de juego y de esparcimiento, en el cual hay se supone que el niño o el joven jugando, interactuando con cosas, tocando, el lema histórico nuestro es prohibido no tocar, prohibido no tocar. O sea, lo que... Hoy lo mencionaba, ¿no? Espacio Ciencia es como el clásico, o sea, ¿qué niño no ha pasado por Espacio Ciencia a esta altura, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos cuesta acordarnos en estos tiempos de cuando íbamos a Espacio Ciencia, pero ¿verdad? Es un paseo muy familiar, muy de las escuelas. ¿Y cuándo reabre Espacio Ciencia? Bueno, estamos con los dedos... Esto es una exclusiva, Romina, con los dedos cruzados y tocando madera sin pata, por todas las razones que todo el mundo sabe. Aspiramos en las vacaciones de septiembre, o sea, en los primeros días de septiembre, después de... ¿cuánto tiempo? 1 año y medio, reabrir, más de 1 año y medio, reabrir las puertas. Tenemos muchas cosas nuevas que hemos ido preparando y bueno, ya haremos luego el lanzamiento. Pero vamos estamos haciendo un gran esfuerzo para ver si en septiembre podemos arrancar. No, vamos además como motor de impulsar a los más pequeños, ¿no? A tirarlos para el lado de la ciencia. Digo, qué mejor que ir, ver in situ como siempre pasó en Espacio Ciencia, ¿no? De experimentar de todo, ¿no? Con el lema ese, ¿no? De prohibido no tocar, justamente, ¿no? Exacto, que se entusiasme. Uruguay tiene una baja tasa todavía de gente, de muchachos, de jóvenes que eligen por este camino. Y yo estoy convencido, porque es este terreno de la tecnología, es un terreno absolutamente apasionante, tan fascinante como otros, ¿no? Yo también transito por algún otro terreno. Como el literario. Exacto, y también para eso claro, para que no haya el estereotipo del ingeniero solo, ¿no? Cuadrado. Usted las letras le tira. Por supuesto, es mi otra gran pasión de toda una vida, ¿no? Pero por eso digo, como experimento ambas, me doy cuenta que también mucha gente que estoy seguro que podía entusiasmarse enormemente con este campo de la ciencia y de la tecnología, no lo hace porque lo ve como lejano, distante. Bueno, tenemos que romper eso. ¿Cómo rompemos eso? En las edades tempranas. Entonces, tiene que ver mucho con la función del LATU, es decir, de repente a primera instancia no se ve, pero tiene que ver mucho. Si nosotros no facilitamos a niños y jóvenes, por eso ahora estamos también pensando también en ese campo, cómo llegamos a más gente. No solo el que venga acá, es verdad, el que viene acá y toca y ve y le pasa, se acuesta en una cama de clavos y lo mueven para todos lados y le pasan cosas en pisos que parecen inclinados pero no son inclinados. Ese muchacho, ese chiquilín se va con la cabeza revolucionada. Totalmente. Y eso es lo que queremos, ¿no? Pero tenemos que generar otros mecanismos más a distancia para que todo el mundo en el rincón, y bueno, y estamos trabajando también en esa dirección. Ya vamos a tener novedades también por ese lado. Bueno, le propongo, vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre el último programa que han lanzado, que se llama LATU Uruguay y que tiene como eslogan eso, estés donde estés, y que va a implicar la descentralización un poco del LATU para llevarlo también al interior del país. Enseguida volvemos hablando de eso.
Esta mañana estamos conociendo los detalles del LATU, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay, que está comenzando un proceso de descentralización con la apertura de oficinas en el interior del país para fomentar, entre otras cosas, el emprendedurismo. Bueno, esa era la excusa inicial para hablar, era la última novedad que teníamos, pero claro, el LATU está, decíamos hoy, en tanta cosa que valía la pena hacer un repaso de todo lo que implica y todo lo que hay detrás de eso que nosotros vemos ahí cuando pasamos por cerca de Avenida Italia y Bolivia, ¿no? Como usábamos de referencia hoy. Estamos conversando, por supuesto, con el presidente del LATU, el ingeniero Ruperto Long. Ingeniero Long, ahora que ya hicimos esa presentación, esa puesta a punto de todas las líneas de acción del LATU, hablemos de este programa nuevo que lanzaron hace pocas semanas y que apuesta por acercar, digamos, el LATU al interior del país, ¿verdad? ¿A partir de qué surge? ¿De que había un problema de descentralización en Montevideo? ¿Significaba que los emprendedores del interior en muchos casos tenían que venir a certificar hasta acá, hasta la capital? ¿De qué diagnóstico parte, digamos? Parte de ese objetivo de abatir las distancias, ¿no? De achicar las distancias, todos estos servicios que veníamos hablando con usted antes, en realidad están básicamente concentrados en Montevideo, más una regional mucho más pequeña que tenemos en Fraiventos. Y luego todo el resto lo atendíamos o lo atendemos desde Montevideo, yendo y viniendo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Las grandes empresas uruguayas, exportadoras, o muchas empresas medianas también, bueno, logran establecer ese vínculo y logran de alguna forma vencer la distancia, o porque tienen una oficina en Montevideo, o porque tienen más posibilidades de comunicarse. Pero la gran cantidad, el número de empresas medianas, pequeñas, y ni que hablar las microempresas, la distancia es un factor. Es decir, puede alguien hacer un esfuerzo, conectarse 500 kilómetros de Salto, 400 de Melo, una vez, pero después, ¿cómo hace para darle continuidad a eso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros hemos tratado es generar puntos de contacto, que es lo que estamos empezando ya ahora a generar, puntos de contacto que en principio van a ser 6, que ya el primero lo estamos inaugurando en una semana o 2 a más tardar en Salto, luego en Rivera, luego en Fraiventos, luego también vamos a tener en Maldonado, en Durazno y en Colonia. Y esas son las 6 primeras oficinas regionales que vamos a tener inauguradas de aquí a fin de año. En algún caso estamos también trabajando en una especie de oficina, digamos, por ejemplo, en el caso de Rivera, que atendería Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo. Ahora también tenemos la posibilidad de tener otra pequeña oficinita en Tacuarembó, además de la que tendríamos en Rivera. De modo que una persona, cualquiera, el que esté oyendo ahora el programa y diga, algo de esto me puede servir a mí, yo cultivo tal cosa, produzco esto, otro, tengo tal iniciativa, me puede servir esto. Bueno, no, ya no tiene que venir acá, irá a la oficina regional correspondiente, llamará por teléfono, se encontrarán. Nosotros estamos tratando de seleccionar personas que tengan muy buena capacidad técnica, pero que también no tengan pereza, que no tengan pereza, que tengan las ganas, incluso las ganas de ir a recorrer, a ver, que sean de la zona, que sea de la zona, o sea, que ya tenga un conocimiento básico de lo que hay y lo que no hay en esa zona en materia productiva, pero reitero, también que tengan un poco de vocación andariega, claro, que es muy lindo, además, si uno disfruta mucho, aprende mucho de ver lo que está tratando de hacer la gente. Entonces, ahí se produce el contacto. Y luego, a partir de allí, esa persona le va a conectar con lo que sea. Aprecia un análisis, bueno, ya pasó ese problema del encargado de la oficina, aprecia un asesoramiento técnico, va a ser problema. No le podemos hacer ese servicio, bueno, se lo va a decir él, no tiene que venirse 500 kilómetros para irse con una respuesta negativa. Bueno, habrá cosas
que podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Pero lo importante es ese contacto directo con una cara y con un nombre. Veía, usted cuando hacían la presentación mencionaba, bueno, esto que señalaba, ¿no? Lácteos, textiles, forestación, cereales, oleaginosos, o sea, el universo de industrias que podría beneficiarse con los servicios es inmenso en ese sentido, pero veía un aspecto interesante que mencionaba, que es el mundo claramente se inclina cada vez más hacia los alimentos orgánicos, ¿no? En ese sentido también pueden ustedes ayudar a los productores más chicos. Sí, estamos tratando de que ese camino empiece a inaugurarse en el Uruguay, porque la verdad es que en materia de certificación orgánica todavía estamos, creo que el mundo en general Ujú. está en los inicios, ¿no? ¿Verdad? Pero claramente por ese lado hay un valor agregado, hay mucha gente que está dispuesta a pagar un diferencial por algo orgánico. Nosotros mismos, cuando vamos a la góndola y vemos algo que dice que es orgánico, a pesar de que no estamos 100% seguros si eso es más propaganda o Ujú. es realidad, porque hoy todavía todo eso está en vías de comenzar a desarrollarse, ya nos atrae, lo vemos con otros ojos, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí, ese es todo un camino que vamos a recorrer, que vamos a tener que recorrer juntos, porque el LATU también tiene que desarrollarse mucho en ese campo y para poder ayudar a mucha gente que ya se está acercando con esas inquietudes, ¿no? Y sí, perdón. No, no, eso es bien interesante, además también pensando en después en la exportación, como decíamos, ¿no? En lo que va a ser para certificar ante otros mercados de que efectivamente los productos que salen de Uruguay, bueno, son orgánicos, teniendo en cuenta también de vuelta, ¿no? Lo que es la inclinación en el consumo mundial, ¿no? Lo que están buscando los consumidores cada vez más y el diferencial que podemos sacar por ahí también, ¿no? En muchos productos del rubro agropecuario, pienso, ni que hablar, ¿no? Sí, ni que hablar. En Uruguay tiene condiciones naturales para sacar partido de eso. Tiene primero que es un gran productor de alimentos, ¿no? Es decir, de una muy amplia gama de alimentos. Y los alimentos buenos, y de buena calidad es algo que el mundo cada vez demanda más y que por lo general los precios son satisfactorios, ¿no? Ahora, no alcanza con eso, es decir, el alimento, como bien decía usted, hay una tendencia a que sea lo más natural, lo más orgánico posible. Y ahí nosotros también tenemos ventajas de nuestro territorio, por ejemplo, un territorio grande en términos relativos, a pesar de que no está demasiado poblado. Entonces, bueno, lo vemos con algo muy clásico como es la Bueno. carne de vaca, ¿no? ¿Verdad? Es decir, la carne de vaca, Uruguay nunca permitió el uso de hormonas históricamente, luego estableció la trazabilidad del mismo, es un ganado que no crece estabulado, sino que se desarrolla pastando, moviéndose de un lado para otro. Entonces, hay una base natural en la producción de Uruguay, que es lo que el mundo demanda. Ahora, en estas otras cosas se puede hacer, y hay una cantidad de rubros pequeños. Recién usted nombraba el tema de los aceites, ¿no? ¿Verdad? Bueno, tenemos las grandes empresas productoras de aceite acá en nuestro país, tenemos otras nuevas, tenemos variedades entre productos tradicionales y tenemos mucho hoy día aceite de oliva. Tenemos una cantidad de pequeños emprendimientos aceiteros, incluso en algunos lugares hay una especie de ruta del aceite en la cual hay cantidad de pequeñas empresas que están de alguna forma desarrollando su propio tipo de aceite. Bueno, hay que asegurar de que eso sea orgánico, que sea natural, que sea sano, pero hay mucha gente con inquietudes. Y algo parecido ha pasado ya antes con el tema de los vinos, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Claro. Uruguay ha desarrollado una cantidad de bodegas hoy día que son especializadas en pequeños rubros, en fin, tenemos una base extraordinaria para eso. Ahora, volvemos a la pregunta del comienzo. El compromiso nuestro es que tenemos que abatir esos 300, 500 kilómetros. Por eso el programa LATU Uruguay. Si no, nosotros vamos a estar dando un buen servicio, creo yo, pero lo vamos a estar dando limitadamente. Y nosotros tenemos que incorporar, subir a ese barco del desarrollo y de lo que es el mundo futuro, que es el mundo de la calidad, de la excelencia, tenemos que subir
cientos y cientos de otros pequeños y medianos emprendimientos. Ahí capaz que Todo está eso va contestando la armando pregunta que le iba a hacer también uno piensa, bueno, en épocas de tanta virtualidad, ¿se necesita igual la cercanía física, esa proximidad? Usted dice que sí para atender ese tipo de particularidades, ¿no? A ese otro sector, ¿no? Sí, absolutamente. Nosotros, por supuesto que tenemos que usar al máximo las ventajas, pero usted, una vez que vio el trabajo que se está haciendo, que asesora, de repente para intercambiar información, resultados, mucho se puede manejar a la distancia. Todo el mundo maneja hoy día una computadora cualquier paraje de Uruguay, y puede recibir los resultados en línea de un análisis o puede recibir o intercambiar con el técnico a través del mail, ¿no verdad? Pero hay momentos en los cuales hay que ver físicamente cómo es el producto, cómo son las instalaciones, qué es lo que están haciendo. Entonces, eso sí, ahí es insustituible. Yo creo que sí, que hay que usar lo más que podamos los instrumentos modernos de conexión y de comunicación, pero hay una parte física, presencial, personal que la necesitamos. También es insustituible y esa es la que queremos aportar con este programa. Estaba viendo, las oficinas además se instalan en lugares bien particulares, ¿no? Que buscan hacer sinergia en general con otra institución que ya está ahí instalada. Veía, por ejemplo, en Rivera se instalan en la UTEC, ¿no? Exacto, en Rivera nos instalamos en la UTEC y, por ejemplo, esa otra oficina que yo le mencioné muy al pasar que estaría vinculada a esta en Tacuarembó sería en el INEA, que es Ujú. nuestra institución hermana en el campo agropecuario. O sea, y con UTEC tenemos una gran relación desde que las oficinas de UTEC están instaladas en nuestro parque tecnológico acá en Montevideo. O sea, son instituciones con las que tenemos relación, en otros lados puede ser una intendencia, en otros lugares, como en el caso de Salto Grande, evidentemente el gran jugador de esa zona es la represa de Salto Grande y la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Entonces, buscamos. Ahora, vamos a tener trato con todos los otros actores de ahí, de la zona, del Claro. departamento, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Nosotros apostamos mucho a eso, nos gusta trabajar en equipo, hay muchos proyectos que tenemos hoy en común con intendencias, con organizaciones de diversos lugares del país, y todo ese trabajo en equipo es muy bueno porque nos alimentamos recíprocamente. O sea, la idea no es que vaya al Lato y haga solo su trabajo, sino que a veces lo hará solo y en otras lo hará en equipo con alguien de allí, de la zona. Ya hemos recibido en estos días, desde que salió esto, por ejemplo, se han comunicado con nosotros Ujú. varias direcciones de desarrollo de las intendencias o direcciones de pymes de las intendencias y nos dice, mire, tengo algo que esto es justo para ustedes, tenemos este programa, este proyecto, vamos a hacerlo juntos, y salen cosas interesantísimas, ¿no? Digo, día de ejemplo, lo que estamos haciendo, lo que se llama el Pacto Oceánico del Este, ya en Maldonado, que ya se ha empezado, ya hicimos un poco el lanzamiento y se está empezando a poner en marcha, es poner en valor la pesca artesanal. Una serie de especies que el Uruguay tiene y que son bastante originales, bueno, asociados con los pescadores, la gente de la gastronomía, que son los que en definitiva le van a Claro. terminar poniendo el plato en la mesa, y los restaurantes, ¿cómo aseguramos para que toda esa cadena funcione a la perfección y usted reciba el mejor producto posible en su mesa? Garantizado además de que es así. Entonces, bueno, esas cosas transforman algo que podría ser una labor histórica un tanto ya deteriorada, como podría ser ese tipo de pesca, en al revés, en algo especializado, en algo único, algo que tiene un valor importante. Ese es un simple Un ejemplo, ejemplo. pero hay muchísimas cosas que podemos hacer en equipo con otros, siempre con el mismo objetivo, mejor producción, y el Lato aporta calidad y aporta confianza, ¿no? La gente
como decíamos al comienzo, de repente no sabe mucho lo que quiere decir el LATU, pero en Sí, general, sí. tiene Estaba buena, mirando. buena Tiene imagen buena imagen. de confianza, digamos. Estaba mirando un mensaje que llegaba de Leandro que dice: Buenos días, escribo desde el interior. Recuerdo con gran cariño el Latu por la visita al espacio Ciencia en vacaciones de julio en mi niñez. Y dice: dicho cariño se me rompió cuando como empresa nos vimos obligados a contratar al Latu por servicio metrológico, porque el valor se nos hizo muy elevado. Así que dice: celebro la descentralización y espero que con ello se vuelva también más accesible. ¿Puede haber algo de eso? ¿Se van a reducir costos en este sentido con esta cercanía, digamos? Sí, absolutamente. Esperemos que podamos, digamos, satisfacer muchas más demandas, hablando directamente del tema precio. Nosotros ya hemos hecho, más allá del COVID, que hicimos una política muy especial de valores más bajos y eso, pero más allá de eso ya hemos hecho algunos descuentos, pero ahora en particular, atendiendo a que en este programa vamos a estar en contacto con muchas pymes, Ujú. que es verdad, a veces ese valor que para quien va a hacer una exportación Claro. importante, ¿va? Es un valor menor o pequeño, por lo menos, que lo puede cubrir quien está en otro volumen, ¿no verdad? No, no puede. Entonces nosotros vamos a tratar con nuestras tarifas también, estar lo más acorde posible a ese sector tan importante, como decía. Así que bueno, me alegro de esa imagen de Espacio Ciencia que ha Porque era tal cual quedado. lo que hablábamos, ¿no? Y vamos a tratar de estar lo más a tiro posible con el tema de los costos. Hay que entender también que hay costos que son costos duros, ¿no? ¿Verdad? De hacer un análisis, que hay que comprar los reactivos, Claro. que hay horas de trabajo de gente, hay aparatos caros muchas veces, bueno, o sea, que no es simplemente una cuestión de voluntarismo. Tenemos cada caso que irlos trabajando muy bien, pero tenemos muy claro ese problema de esa persona, muy claro, ¿no? Vamos a estar muy empeñados en tener mejores precios, que podamos llegar a un universo mucho mayor de gente, ¿no? Ingeniero Ruperto Long, presidente del LATU, muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Quedamos atentos ahí a las novedades entonces en torno bueno, a cómo se desarrolla este programa en el interior, ni que hablar, y después a Espacio Ciencia, entonces cuando dentro de unos meses se reabra y podamos ver de vuelta esas caritas de felicidad ahí probando y experimentando con cosas. Un abrazo y Sí, es gracias. una. Muchísimas gracias. Un abrazo a todo el equipo, a Romina y a todo el equipo y a la audiencia. Y sí, coincido, esa combinación es una buena cosa, lo que pueda haber de lúdico del juego, y por otro lado luego tenemos que tener toda esta energía para lograr ayudar, que es nuestro objetivo, al desarrollo técnico del país. Un Que gran pase abrazo. bien, ¿eh? Gracias.